Bienvenidos a esta sesión del curso de neuropedagogía. Hoy hablaremos de este personaje que estamos construyendo denominado neuroeducador y en especial en algo que hemos venido trabajando en las diversas sesiones que hemos tenido, como es la creación de los entornos cerebro compatibles o entornos cerebro resonantes. Es importante que nosotros en esta dinámica podamos reflexionar un poco sobre los roles que ha venido jugando el docente en el sistema educativo nacional a lo largo de la historia. En algún momento el docente era visto como un instructor, como alguien que daba las instrucciones para realizar en el aula. En otro momento fue también visualizado como la persona que pudiese facilitar el conocimiento, moderar las actividades. Era un rol dinámico, pero no tanto como el que hoy nos enfrentamos en esta sociedad del siglo XXI. Hoy la sociedad demanda neuroeducadores. Y de acuerdo a la Universidad de La Rioja, un neuroeducador es aquel que utiliza las herramientas y técnicas que le ofrece la neurociencia en el ámbito educativo para lograr mejoras en el aprendizaje y en el desarrollo cognitivo y emocional de los estudiantes. Es decir, hoy nos convertimos no solo en esas personas que pudiesen eh, facilitar, acercar el conocimiento, sino nos convertimos en personas mucho más especializadas, en profesionales de la educación con una formación, pues, ¿por qué no decirlo?, en neuropedagogía, algunos en neuropsicología, porque es importante tener estos referentes para que la función que nosotros desempeñemos tenga de alguna manera los elementos sustanciales de poder atender mejor el cerebro de nuestros alumnos, mejorar la enseñanza y reducir sustancialmente el fracaso escolar. Es por ello que para nosotros es importante decir que en el caso también de Francisco Mora, que es uno de los neurocientíficos más reconocidos a nivel internacional, nos comparte que la emoción, la curiosidad y la atención son aspectos fundamentales para la educación. Por eso es importante que trabajemos con una buena educación, esa que produce los cambios que ayudan al cerebro a ayudar en sus procesos de aprendizaje y posteriormente permiten construir y desarrollar a una mejor persona. Es por ello que Francisco Mora también menciona que hoy un neuroeducador debe ser un especialista en el aprendizaje normalizado desde un enfoque cognitivo. ¿Sí? Esto de alguna manera lo pueden dar o lo pueden inducir las neurociencias. Es por ello que este curso de neuropedagogía tiene toda la intención de ayudarte, de orientar, en primer lugar, cuáles pueden ser los gustos e intereses de tus alumnos, pero también diseñar elementos inclusivos que permitan detectar las problemáticas que pueden de alguna manera interferir en el proceso de aprendizaje de cada uno de tus estudiantes. Es por ello que el neuroeducador tiene diferentes funciones, por así decirlo. Es importante que él pueda detectar el talento o las altas capacidades de sus estudiantes, así también como las problemáticas que puedan tener, las barreras de aprendizaje que puedan presentar, porque esto le va a permitir tener un buen punto de partida para el diseño de los entornos cerebro compatible o entornos cerebro resonante. Es importante que el docente tenga muy claro que el proceso que va a estimular como neuroeducador debe mejorar la enseñanza, desde la lectoescritura, desde la matemática, desde el pensamiento científico, es decir, favorecer a diferentes aprendizajes, no solo que se dan en la escuela, sino también esas experiencias y esos aprendizajes que te da la vida misma. Es importante diseñar actividades con alto impacto, interesantes, emocionantes, para que esto le haga sentido a nuestros alumnos. Es importante también que el neuroeducador
dé una respuesta educativa a sus alumnos que pueden presentar alguna condición de discapacidad o alguna otra condición como un déficit de atención, una hiperactividad, algún trastorno de aprendizaje, dislexia, discalculia, pero en este sentido lo interesante es identificar cuáles son esas necesidades y esas barreras de aprendizaje que puedan tener nuestros alumnos y gestionar los apoyos que necesitamos, ya que podemos reconocer que es muy complejo que un docente frente a grupo tenga todos los elementos que se requieren para trabajar estos escenarios. Es importante también, como lo hemos venido mencionando, estimular un pensamiento disruptivo, un pensamiento distinto que permita de alguna manera desarrollar la creatividad y la innovación en nuestros estudiantes a partir de las actividades de aprendizaje que se proponen. Es importante asesorar en esas líneas a nuestros estudiantes en los proyectos educativos, en estas metodologías activas que probablemente estaremos ya implementando, que han sido propuesta no solo de la Secretaría de Educación Pública, sino de diferentes visiones y perspectivas que nos permiten a través de estas metodologías activas favorecer y contribuir a un desarrollo integral de nuestros estudiantes, a un desarrollo donde afinen ciertas habilidades como la indagación, la investigación, el análisis de la información, el que puedan manejar dicha información, la puedan transformar en posibles soluciones y que a partir de esas experiencias les quede un aprendizaje muy significativo, un aprendizaje basado tal vez en el servicio, un aprendizaje basado en la resolución de problemas, un aprendizaje basado en la atención tal vez de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que propone la Agenda 2030 con un enfoque de uso para resolver estos problemas con ciencia, con tecnología, con matemáticas, con arte. Es decir, cómo incorporar las metodologías activas con una propuesta mucho más atractiva que le permite a nuestros alumnos implicarse, involucrarse y desarrollar todas sus habilidades. Y por eso es importante que el diseño de estas intervenciones educativas favorezca el potencial de los alumnos, mejore su rendimiento escolar, atienda a sus necesidades educativas, permita abatir de alguna manera las barreras de aprendizaje que presentan cada uno de nuestros alumnos. Esto lo abordaremos en la siguiente sesión con la propuesta que se presenta y que se tiene para que desde una mirada de la neurodiversidad, de la neuropedagogía, podamos nosotros diseñar entornos cerebro compatibles que permitan de alguna manera atender las diferentes necesidades que tienen nuestros alumnos, abatir las barreras de aprendizaje que presenten y estimular, todo el tiempo estimular, empoderar, impulsar el desarrollo de nuestros estudiantes en los escenarios áulicos en el cual cada uno de nosotros nos desenvolvemos. Es por ello que hoy pues, les queremos reiterar la importancia que tuvo o que va a tener el que ustedes hayan indagado un poco sobre los intereses de sus alumnos. ¿Sí? Es importantísimo, interesante que nosotros podamos detectar, identificar qué le gusta, qué le apasiona, qué quiere aprender realmente mi estudiante. Y también contraponerlo con aquello que no le gusta de mi clase. ¿Cuáles son las dinámicas, las situaciones que él trabaja, que él vive en nuestra aula, que no le son gratas? Y en la medida de lo posible, no utilizar ese tipo de actividades, minimizarlas o darle un giro que permita que el alumno lo vea como una actividad atractiva y no algo que le genere aversión o disgusto o estas respuestas de huida que puede tener o de ataque constante en el aula, de indisciplina, de retar al mismo docente y a sus compañeros, porque no se siente seguro, porque no se siente tranquilo, porque no se siente a gusto en el aula. Por ello es importante que nosotros, al descubrir lo que le interesa a nuestros alumnos, tenemos una herramienta
importantísima que nos dará un excelente punto de partida para el diseño de los entornos cerebro compatibles. Por favor, no los pierdas de vista. Intenta identificar de esos intereses cuáles en algunos grupos genera grupos de interés, es decir, cuántos alumnos les gusta cierto tipo de literatura, cierto tipo de videojuegos, cierto tipo de deportes, cierto tipo de actividades artísticas, qué les interesaría aprender y también detecta qué es lo que no les gusta realizar. En ocasiones los chicos te dicen, a mí no me gusta leer, a mí no me gusta escribir. Claro, porque no ha sido atractivo la forma de plantearlo. Nosotros estaremos dando algunas pautas, algunas rutas en las siguientes sesiones para poderte decir algunas estrategias que desde la mirada neurocientífica se pueden utilizar para mejorar procesos de lectoescritura, procesos del desarrollo lógico-matemático y con ellos implementar diferentes acciones que le permitan a nuestros estudiantes tener un mejor impacto, tener un mejor acercamiento con el conocimiento y que así se puedan apropiar de los saberes, puedan desarrollar ciertas habilidades, puedan asumir ciertas actitudes en el aula que favorezcan los entornos cerebro compatibles o resonantes que hemos venido comentando. Es por ello que también algo muy importante es identificar los rituales de estabilización que podemos trabajar. Cuando pasamos lista, cuando recibimos a los chicos, podemos llegar temprano al aula y recibir con un saludo de mano a cada uno de los chicos, de hablarles por su nombre, tomar la lista al inicio del salón, desde la entrada, y a lo mejor decir, hola, Fabián, hola Jesús, hola Elia, qué gusto que estés aquí presente. Me da muchísimo gusto verte el día de hoy. Sé que hoy será un día espectacular y vamos a aprender cosas nuevas. Ese tipo de recepción le ayuda muchísimo a nuestros estudiantes. Otro ejercicio puede ser el pase de lista, pero nosotros mencionando el nombre de nuestros alumnos y que ellos en lugar de decir presente nos puedan decir qué les gusta comer, que nos puedan decir quién es la persona más importante en su vida, que nos puedan decir qué es lo que les gusta hacer. Por ejemplo, si yo digo Erika Navarrete, buenos días, maestro Mauro. A mí lo que me encanta hacer es ir a salir y pasear en bicicleta. Perfecto. Y vamos pasando lista de esa manera. Este tipo de ejercicios son excelentes rituales de estabilización porque permiten al chico recordar algo que les gusta, recordar a una persona que aman, recordar algo que les agrada realizar. Es algo que los permite iniciar en un estado de mayor seguridad, de mayor certeza, de mayor tranquilidad. Es por ello que a partir de estos escenarios del diseño de entornos cerebro compatibles, pensar, identificar qué actividades podríamos realizar para estabilizar a nuestros estudiantes. Eh, una película que te gusta ver, algún programa, algo que te ocurrió en la semana o el fin de semana y que nos quisieras comentar, pero algo agradable en especial, cosas agradables, cosas que hagan tranquilizar y armonizar a nuestros estudiantes. Sé que parece que abordarás un poco o bastante de tu sesión, pero es muy importante que lo hagas, porque esto te permite tener un pulso mayor de cómo vienen tus estudiantes, de cómo podrías atenderlos, de cómo podrías ayudarlos, hasta el feedback que se les podría ofrecer, porque tendríamos elementos más sustanciales de cómo trabajar con los mismos chicos. Y después es importante presentar esta parte emocionante del aprendizaje. ¿Con qué pregunta, con qué imagen, con qué frase iniciarás el día de hoy? Eso es muy importante ya que eso permite que los chicos, el cerebro de los alumnos se emocione, se prepare para el aprendizaje y recuerda que en estos elementos será también muy sustancial que nosotros podamos a lo mejor iniciar con una frase de algún científico, de algún personaje matemático, de algún historiador, de algún neurocientífico que nos ayude a lo mejor como punto de partida para iniciar la clase. ¿Qué piensas de la frase? ¿Qué piensas de esto que está aquí escrito?
y con eso podemos iniciar un excelente diálogo para nuestros alumnos. Que después, recuerden, es importante tener ciertos elementos de temporalidad, es decir, los chicos aproximadamente en el aula nos ofrecen una atención alrededor de 10, 15 minutos y después se va diluyendo esa atención. Por eso es importante también el tener en cuenta algunos recreos cerebrales que nos permitan reatender, reorganizar y redireccionar la atención de nuestros estudiantes para que no se pierdan en las actividades. Y bueno, pues algo muy, muy importante que hoy más que nunca tenemos que arraigar en nuestra práctica docente son los procesos de evaluación formativa. Es interesante que nosotros podamos transformar una práctica, tal vez no sea tu caso, pero si es tu caso, no hay problema. Solo tenemos que reflexionar y hacer una metaevaluación desde los instrumentos de evaluación que utilizamos, desde las técnicas de evaluación que utilizamos, cuáles son las que realmente nos funcionan y para qué las queremos. Hay procesos que solamente nos permiten identificar qué parte de la habilidad, qué parte del conocimiento el alumno no ha adquirido. Hay otros instrumentos que nos sirven de una manera mucho más pertinente para identificar qué desempeño ha desarrollado el alumno a través de lo que hemos trabajado en el aula, qué elementos podemos cuidar. Aquí es importantísimo que intentemos dejar de lado no tantas actividades, no muchas actividades, es decir, si vamos a trabajar con algún contenido histórico, no pedirle 10, 15 preguntas del contenido histórico que vamos a abordar, sino tal vez una exposición, una reflexión, organizar un debate que nos permita identificar el por qué se dieron ciertas condiciones en ciertos escenarios históricos en los procesos. Es por ello que hoy precisamente en esta sesión les agregaremos una liga en Flipgrid para que ustedes puedan participar de estos escenarios y organizar un buen debate sobre el tema de cómo ser un buen neuroeducador. ¿Sí? Será muy interesante poderles ver en acción, que puedan ustedes deliberar, que ustedes puedan comentarnos cuáles son las barreras que encuentran, los obstáculos que encuentran en implementar un entorno cerebro compatible, cómo transformar la práctica educativa, en especial en el diseño de estos entornos cerebro compatibles, pero también en este imaginar y replantear una forma distinta de evaluar que sea mucho más cercana a lo que necesitan nuestros estudiantes. Y cuando me refiero a que sea más cercana a lo que necesitan nuestros estudiantes, me refiero a un proceso que permita que los chicos identifiquen qué han aprendido. Eso es valiosísimo. ¿Qué está por aprender el alumno? Que ellos puedan identificar qué les faltó o qué viene en los siguientes momentos de las siguientes clases que van a seguir aprendiendo. Cómo eso que aprendieron es útil en su vida cotidiana. Es importante que nuestros estudiantes hagan este tipo de reflexiones porque los empodera, porque les permite darle sentido a todo lo que ven en la escuela, porque así el alumno, el estudiante que va con mucho gusto a tu clase, escucha tu sesión, ve los contenidos que le sugeriste, comienza a trabajar en el proyecto de la metodología activa que seguramente le estás proponiendo, y a partir de eso, cuando él llega con su producto, con sus resultados, le hace sentido todo eso que le has enseñado porque tiene utilidad en su vida cotidiana. Y es un aprendizaje que seguramente no olvidará porque estará arraigado y será un buen ejercicio el que nosotros le podamos ayudar repitiendo con novedad.
Es por ello que pues, son los procesos que en este último tramo, por así decirlo, del entorno cerebro compatible o resonante, cuando estamos observando, evaluando a nuestros chicos, cuando identificamos a partir de sus intereses, a partir de lo que les gusta, a partir de la forma de repetir con novedad que yo pueda trabajar, ya sea usando tecnología, ya sea usando material concreto. Hoy les vamos a presentar un ejercicio con tecnología y les vamos a presentar un ejercicio con material concreto que permita, que favorezca de alguna manera el trabajo áulico. Puede ser, hoy vamos a trabajar con dos recursos, entre ellos uno que se llama FlexTangle, el otro es muy similar. La intención es de que estos recursos van a tener ustedes la plantilla del FlexTangle también ahí en Classroom para que la puedan imprimir, para que la puedan recortar, para que le puedan decir a sus alumnos, mira, vamos a trabajar de esta manera. ¿Cuál es la primera recomendación que yo te doy? Imprime primero el FlexTangle, recórtalo, arma el tuyo y después de que lo armes te vas a dar cuenta de lo fácil o lo complejo que puede ser hacerlo. Y entonces también te darás cuenta que vas a necesitar tijeras, vas a necesitar pegamento, seguramente colores, algunos marcadores tal vez para que la información que quieras presentar en el FlexTangle quede todavía pues, más iluminada, más clara, más precisa. Intenta que los colores con los que puedas iluminar el FlexTangle en especial sean de madera, porque si ocupas el color de madera y después ocupas el plumón para marcar los textos, te dará una mejor presentación. Todo esto es parte de lo que tú puedes realizar previo a la implementación de la actividad. Y una vez que ya lo hayas trabajado, será interesante que la próxima semana implementes una actividad donde se aplique alguno de los dos recursos que te presentamos en los videos adicionales que tienes de esta sesión. Y bueno, pues esto nos permitiría de alguna manera ir llegando a la última actividad de esta sesión, que tendría que ver con que tú puedas identificar en tu planeación didáctica cómo incorporar los elementos de un entorno cerebro compatible o resonante. Y con ellos que puedas ubicar en qué parte de esa planificación que tú trabajas puedas insertar la estabilización del cerebro, estos rituales de estabilización que tú puedas agregar en ciertos momentos de la sesión, cómo los podrías incorporar, la importancia de tener una variedad de recreos cerebrales también será muy importante. En la red hay un libro que en lo particular me gusta mucho que se llama Recreos Cerebrales de Roxana Fernández Coto. Es un libro muy interesante que te permitiría de alguna manera tener una variedad en los recursos. Recuerda que podemos utilizar movimientos, música, canciones, podemos utilizar el tangram, el FlexTangle, podemos utilizar el uso de algunos recursos digitales, en fin, la intención es de que tú los puedas ir identificando y colocar en ciertos momentos del día para que tal vez en el día, si tienes una o dos sesiones con tus chicos de corrido, pues puedas implementar ahí los cerebros, los recreos cerebrales que te permitan reactivar y retomar la atención de los alumnos. Es importante también repetir con novedad, es decir, ya que pasó el bloque, ya que pasó la información, ya que trabajaron un proyecto educativo, didáctico, alguna de las metodologías activas, sería interesante que les propusieras un feedback a través de un instrumento de preferencia, así lo digo, que es muy alentador, trabajar con alguna aplicación, tal vez un Kahoot, un Quizzes, algún recurso en EducaPlay, en WordWall, o también podemos utilizar Geniali, en fin, alguno de estos recursos que permita que el chico a través de la gamificación
pueda retomar lo aprendido, pueda identificar en especial qué aprendió, qué aplicó, cómo se dio el trabajo colaborativo, qué habilidades desarrolló, qué conocimientos trabajó y a partir de eso vaya a la clase en un segundo momento y te comparta todos sus hallazgos y esos momentos de la reflexión que le permitan a él mejorar día con día. Es por ello que en esta sesión pues estaremos en un momento presentando, por ejemplo, las actividades que tenemos aquí propuestas. Es un ejercicio muy alentador donde nosotros de alguna manera estamos trabajando una actividad en EducaPlay. Aquí nosotros les preparamos una parte de poder repetir con novedad lo que hemos venido trabajando. Ustedes ya tienen la liga en Classroom y con ese podrán trabajar sin ningún problema. Esperamos que sea de su agrado y les comentábamos también que podrán ver un par de videos sobre el uso de recursos como son el FlexTangle. Tenemos otro recurso que también es el Exaflexajón, que será también un recurso que seguramente les va a gustar mucho. Pues bueno, les agradecemos muchísimo su participación en esta sesión. Como les decimos, es importante que ya ustedes vayan compartiendo con nosotros un ejemplo de su planificación en el producto de esta sesión y que nos marquen a lo mejor en el documento en Word, que nos marquen con color rojo donde ocuparían un momento para estabilizar el cerebro, un momento de recreo cerebral, un momento para repetir con novedad y cómo trabajarían el enfoque formativo de la evaluación desde una mirada reflexiva que permita que los alumnos identifiquen qué aprendieron, qué están por aprender, qué les faltó consolidar, qué más les gustaría aprender dependiendo de los temas que estamos trabajando. Pues de nuestra parte es cuanto, les agradecemos muchísimo su tiempo, su espacio y seguimos en comunicación en la siguiente sesión. Muchísimas gracias.